El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde y se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es bastante claro en su palabra. Cuando hoy escuchamos el libro del Deuteronomio, inmediatamente el Señor da unas sentencias y nos pone la realidad ante la que nos encontramos. Nos encontramos simplemente ante dos caminos, no hay terceros, no hay cuartos, no hay neutros, solo hay dos posibilidades en este camino de utilizar la libertad humana, del uso de la libertad humana. Tú eliges cuál de los dos escoges. Dios no va a elegir por nosotros, Dios no va a escoger por nosotros. El Señor no nos determinó como una computadora para que siguiéramos de los dos caminos, tuviéramos que seguir uno determinadamente, no. Quiso que la elección nuestra fuera una elección libre, una elección impulsada por el amor, una elección impulsada por el recto deseo, la pureza de seguirlo a Él. Y por eso pongo ante ti el camino del bien que conduce a la vida y pongo ante ti el camino del mal que conduce a la muerte. ¿Y cómo se constituye ese camino del bien? Observando y obedeciendo los mandamientos, siendo fieles a ellos. Entonces tendrás la vida. Entonces no morirás. Pero si los desobedeces y no los cumples, si no los guardas, como dirá Jesús también en el Evangelio, el que no guarda mi palabra, ese no me ama. El que no cumple mis mandamientos, ese no me ama. El que no hace la voluntad de mi Padre, se parece a aquel que construyó su casa sobre arena. Vinieron los vientos, vinieron los torrentes y destruyeron aquella casa. ¿De qué les vale decir Señor, Señor? ¿De qué les va a servir eso? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, pero es que en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos retiros, en tu nombre hicimos muchas obras sociales dentro de la iglesia, en tu nombre aconsejamos a muchos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Señor, pero es que yo fui a predicar a tantas ciudades y hasta sacrifiqué sueño por predicar, por anunciar el reino, por proclamar tu palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Pero Señor, construimos edificios, edificamos templos. Podremos decir nosotros los sacerdotes, Señor, construimos templos maravillosos. Facilitamos todo para crear fundaciones en tu nombre, que llevaban el nombre de católicas. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haya hecho la voluntad de mi Padre. Porque el no cumplir la voluntad del Señor
es negarnos a cumplir sus mandamientos. A nosotros no nos va a servir a la hora del juicio la cantidad de obras que hayamos hecho. Por eso dirá San Juan de la Cruz que al final de la vida seremos juzgados en el amor. Y lamentablemente algunos que predican esto, lo predican de una forma muy trasquilada, porque a algunos les importa mucho más el amor al prójimo que el amor a Dios. Yo no sé cómo algunos son, porque eso es puro filantropismo. Eso lo hace cualquier ser humano, ¿sí? Cualquiera. Deleitarse por servirle al ser humano. Fíjense que la beata Catalina de Emmerich, cuando habla en la pasión del Señor, dice que Judas era el hombre más servicial, con todos. Y a mí no me cuesta creerlo, ¿sí? Porque hoy de repente algunos que más traicionan al Señor, que hacen de Judas dentro de la iglesia, son los más serviciales, amables. Pero en el trato con el Señor, a la hora de respetar al Señor, a la hora de cumplir los mandamientos, a la hora de ser fieles a la palabra del Señor, ahí hay un gran interrogante. ¿Cuánta vida inmoral dentro de la iglesia? ¿Cuántas caras dobles dentro de la vida cristiana? ¿Cuántos criterios dobles? ¿Y a qué me refiero con criterios dobles? Que tienen un criterio para mostrarse delante de los demás y tienen otro criterio personal frente a la vida cristiana. Eso, lejos de la verdad. Aduladores, solo aduladores, que se saben vestir como un camaleón de todos los colores dentro de la iglesia y tienen discursos para todo el mundo, como si la predicación fuera un entusiasmo sociológico, una respuesta sociológica. ¿Qué hace un sociólogo? Se va a estudiar una sociedad para ver qué comportamiento tiene dentro de este lugar, dentro de este tiempo. Y luego se va a otro lugar y va a estudiar el comportamiento sociológico de las personas en este lugar y en este tiempo. Y entonces, fruto del resultado de esos estudios, prevé cómo se debe actuar en este lugar y cómo se debe actuar en este otro. Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Cristo no cambia, se nos sigue presentando hoy lo mismo que se nos presentó hace 2000 años. Se nos sigue presentando de la misma manera, en esencia y en forma, lo mismo que se le presentó a los santos del medioevo. La ley del Señor, su exigencia para entrar en el reino, no ha cambiado en nada. Que otros en la iglesia no solamente la quieran cambiar, sino que ya la hayan cambiado, eso es otro cantar. Y viene de muchos de nosotros los ministros. Así nos toque la llaga y nos duela. Y así, por soberbia, nos cuesta reconocerlo. Algunos estamos queriendo cambiar la iglesia de Cristo, pero no para bien, desconectándola de su sentido original y cortando la continuidad de la fe que siempre ha estado vigente en el magisterio de la iglesia y en la tradición viva de la iglesia. Fíjense que el santo cura de Ars tiene unas cosas bien impactantes sobre esto, sobre la voluntad de Dios. Dice en un sermón del miércoles de ceniza, San Juan María Vianney: aquel que ama los placeres, que busca sus comodidades, que huye las ocasiones de sufrir, que se inquieta, que murmura, que reprende y se impacienta por la cosa más insignificante, no marcha, que se impacienta porque la cosa más insignificante no marcha según su voluntad
y deseo. El tal de cristiano solo tiene el nombre. Solamente sirve para deshonrar su religión, pues Cristo ha dicho: aquel que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, lleve su cruz todos los días de su vida y sígame. Hoy hay personas dentro de la iglesia que solo les interesa su voluntad, su capricho, su querer, su apetencia, su deseo, y a eso le ponen nombre de voluntad de Dios, porque simplemente así les gusta percibir el evangelio y les gusta percibir la vida cristiana. Y si las cosas no salen como sus caprichos quieren, entonces se molestan, se ponen iracundos, se llenan de rabia, murmuran, critican, condenan, tachan, juzgan. Así hay muchos dentro de la iglesia. Así hay muchos. Se impacientan, y por eso dice San Juan María Vianney: esos solamente tienen el nombre de cristianos y sirven solamente para deshonrar la religión cristiana. Esto es propio del incoherente. Este es propio de la persona que no es consecuente, que no da testimonio de la voluntad del Señor, que solamente están dentro de la iglesia deshonrando al Señor. Y dice el libro del Deuteronomio, hay una sentencia bien fuerte de parte del Señor a través de su palabra en el libro del Deuteronomio. Dice el Señor: hoy cito como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjense que Cristo en esto fue muy claro y contundente. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, dice que muchos creyeron en Jesús después del milagro de las bodas de Caná, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. Aunque creyeron, dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus conciencias. Es decir, Jesús los veía y sabían que era de doble moral, de doble vida, de doble criterio, de doble pensamiento. De cristianos solo tenían caricatura, pero no eran reales. Y a mí me impacta mucho esa expresión en el Evangelio de San Juan. Dice: muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Hoy nosotros también tenemos que aprender esto del Señor. Hay cristianos que nosotros sabemos que no son consecuentes, que no son reales, que no son verdaderos dentro de la Iglesia Católica. Y no tenemos por qué fiarnos de ellos. Antes tenemos que cuidarnos de ellos. Como dice precisamente el Señor en el Evangelio, que tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos, porque es una levadura que hace muchísimo daño. Hay alguien me decía una vez: padre, por ahí alguien me dijo que usted solamente creaba división en la iglesia por su forma de predicar y de hablar. Bendito sea el Señor. Eso para mí antes es un halago, ¿sí? Porque la espada del Señor, que es su palabra, divide, entra hasta lo profundo de la entraña y divide. Y la verdad hace eso. El mismo Cristo, nuestro Señor, cuando venga como juez universal, va a separar a unos de otros. Yo no he venido a traer paz a la tierra. Y le dice también, cuando Simeón profetiza en el templo, este está puesto para caída y elevación de muchos. Hoy, ¿qué les molesta, por ejemplo, a algunos sacerdotes y a algunos laicos? Les molesta, ¿saben qué les incomoda? Su fidelidad al Señor. Y la incapacidad de vivir, algunos de ellos, fieles al Señor, fieles a la Eucaristía, fieles a la iglesia, esa incapacidad, no porque Dios no se las haya dado, sino porque no han sido fieles a la gracia que el Señor les dio, eso les molesta y les crea impotencia, y esa impotencia, como dice hoy San Juan María Vianney,
o como lo citábamos ahorita, los lleva a murmurar, los lleva a criticar, los lleva a condenar, los lleva a perseguir. Esa misma impotencia que experimentaban los fariseos cuando sabían que Jesús tenía la razón y que era verdad lo que decía el Señor cuando les decía sepulcros blanqueados, que solamente estaban adornados y vestidos de belleza por fuera, pero por dentro era solo rapiña y estaban corrompidos. Esa persecución que enfrentan muchos cristianos hoy dentro de la iglesia, esas humillaciones, esos desprecios por parte de algunos de la jerarquía, ¿de qué viene? Eso es fruto de la soberbia. ¿De qué? De no ajustarnos a la voluntad del Señor, de no ponernos en sintonía con la voluntad del Señor. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles a su voluntad, de ser fieles a sus mandamientos. A nosotros no nos puede dar miedo jugárnosla toda por el Señor. Es que el Señor ya se la jugó toda por nosotros. Y si eso significa distanciarnos de criterios que no son correctos, pues entonces nos distanciamos por serle fieles al Señor, por amarlo con todo nuestro corazón. Si toca perder padre, madre, hermanos, hijos, hijas, por causa del Señor, pues hay que perderlos. San Pablo precisamente le advertía en el capítulo 5 a la iglesia de Corinto que se cuidara de los fornicarios y con esos ni comer. Pero no se estaba refiriendo a los paganos, se estaba refiriendo a aquellos que ya dentro de la iglesia, que se llamaban hermanos, que se decían cristianos, habían caído en la fornicación. Y 3 siglos después, San Juan Crisóstomo comenta bellamente este texto de San Pablo para evidenciarnos que la iglesia sigue en esa continuidad. Es que una papa podrida pudre las otras. Y la levadura, cuando está revuelta con el trigo, lo fermenta la masa. Por eso dirá también San Pablo que un poco de levadura fermenta toda la masa. Una mamá sabe que si no hay una compañía conveniente para su hijo, y ella tiene la certeza, lo aparta como sea de ahí, mientras ella tenga autoridad sobre él, mientras tenga autoridad sobre su hijo, porque lo ama y porque sabe que hay compañías que no son convenientes. Eso hace el Señor. Y en tiempos como estos, nosotros tenemos que estar distantes de tanta cizaña que ya no es cristiana. ¿Y cómo nos damos cuenta que son cristianas? Cuando son fieles a los mandamientos, a la voluntad del Señor. A mí alguien me decía, me acusaba de ser un voluntarista por creer en la santidad, por creer en la posibilidad de la fidelidad. Yo creo que el Señor a nosotros nos capacitó. Voluntarista, el que no cree y lucha con sus propias fuerzas. Pero quien cree en la gracia que Dios ya depositó, ya derramó en el corazón humano y se esfuerza por ser fiel a esa gracia, voluntarista. Es que hemos denigrado de la verdad de la gracia. Yo soy un convencido que al bautizado Dios ya lo capacitó para vivir fielmente como bautizado. Yo soy un convencido que al religioso y a la religiosa, el día que profesó sus votos a través de la iglesia, ese mismo día, a esa misma hora en que hizo su profesión religiosa y la iglesia oró sobre él, en ese mismo segundo y minuto, Dios lo capacitó con la fuerza del Espíritu Santo a través de la iglesia para ser fiel a su consagración religiosa. Y yo soy un convencido de que el día que a mí me ordenaron sacerdote, en ese mismo momento, 11:40 de la mañana, cuando el obispo
tenía extendidas las manos sobre los que estábamos allí recibiendo la gracia del orden sacerdotal, en ese mismo minuto y segundo yo recibí la capacidad para ser fiel al sacerdocio. Eso no es voluntarismo. Esa es la convicción que nos pide el Señor, la certeza que nos pide. ¿Por qué andar viviendo un sacerdocio paganamente? ¿Por qué justificar la debilidad para caer en el pecado cuando ya eso no viene de la fe? Ya eso no viene de la palabra del Señor. Y yo estoy convencido que las personas que se casaron, dieron su consentimiento para la vida matrimonial, en ese mismo momento, minuto, segundo, en que se estaban transmitiendo el consentimiento, Dios los capacitó con toda la gracia suficiente a través del Espíritu Santo para ser fieles a su vida matrimonial. Que no vivan coherente y de acuerdo a esa gracia, ese es otro cantar y ese es un problema. ¿Por qué? Porque entonces escogimos el camino que lleva a la muerte, de la maldición. Pero el esposo y la esposa no tienen por qué estarse quejando delante del Señor. Ese día, el Padre les dio a Cristo para amarse, como Cristo ama a la iglesia y como la iglesia ama a Cristo. Ese día que nosotros los sacerdotes recibimos por la imposición de las manos la transmisión de la gracia, ese mismo día se nos capacitó para ser célibes, para vivir un sacerdocio puro, santo, inmaculado. 3 días antes de que iba a ser ordenado sacerdote, mi director espiritual me decía: le vas a pedir al Señor todos los días que te dé un sacerdocio inmaculado, limpio. Es que es imposible pensar en eso. Eso para los incrédulos, eso es para los que ya no tienen fe. Eso sí, que se cimienten en eso y después tendrán que darle cuentas al Señor. Pero para los creyentes, para los que tenemos la esperanza en Cristo, la palabra del Señor no falla. Y muchos hoy, por andar simpatizando con el mundo y con los criterios del mundo, ya entregaron su alma, ya entregaron su vida. Por eso el Señor hoy nos llama a la conversión tan enfáticamente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma? ¿A mí de qué me sirve como sacerdote ejercer el ministerio sacerdotal para tener simpatías de los demás, para tener honores y alabanzas? ¿Para qué me sirve? Para nada, para mi perdición. Y uno cada vez en este camino va encontrando más detracción. Pero bueno, no soy yo, es la verdad del Señor, es la verdad de su palabra, es la verdad de la palabra del Señor. Yo por eso digo, la gente a mí no me tiene que hacer caso. Que vayan y miren en la palabra del Señor, que vayan y verifiquen en el magisterio de la iglesia, que vayan y verifiquen la tradición de la iglesia. Ahí tenemos la verdad, testimoniada, vivida, predicada, sostenida por la iglesia. Gracias a Dios. A mí eso me llena de ilusión, de esperanza, de alegría, y cada vez la paz, la alegría y el consuelo que me da el Señor es más grande, de saber que la iglesia es santa, de saber que la iglesia ha tenido testimonio, de saber que la iglesia ha demostrado radicalmente su opción por Cristo. ¿En quién? En los santos, en los mártires. Estos días estaba leyendo un acta del martirio de Santa Vivian Perpetua, que aparece en la plegaria eucarística número 1. Increíble, eso lo anima, lo entusiasma a uno, porque si uno se pone a mirar ciertos referentes hoy de esta tierra, qué desilusión, pero por eso la iglesia es hermosa, porque la iglesia no se agota en los que hoy estamos en esta tierra, que somos imperfectos. La iglesia no se agota ahí, la iglesia está viva y real en los santos, en los mártires, que son más de los que hoy representamos a la iglesia católica en este mundo, porque son más de 2000 años de santos, de mártires, y están vivos, reales. Y por eso
hay entusiasmo, hay ganas, hay esperanza. Cuando uno mira a los santos, cuando uno mira a los mártires. ¿Qué tal que la iglesia hoy se agotara en ciertos eclesiásticos donde ya no está ni se huele por ningún lado a Jesús, ni se huele el evangelio, ni se huele el testimonio de la vida cristiana? Menos mal la iglesia no se agota ahí, porque si no seríamos los más desgraciados. Sí, ahí sí perderíamos toda esperanza. Pero no. Son muchos, millones y millones los que componen hoy la iglesia santa y brilla, y Cristo brilla en ellos. Tantos abuelos nuestros que vivieron de una manera radical la voluntad del Señor y el Evangelio. Pidámosle a la Virgen, ella que es santa, que hoy brilla, a San José, ellos que son este espejo de la iglesia, que nos motiven, que nos den cada día más ilusión, más confianza y amor por la iglesia y un deseo profundo de ser fieles al Señor, ser fieles a la verdad, cueste lo que cueste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por